El sol sobre Kuwait se sentía como una cuchilla presionada contra mi piel. La arena llenaba mis botas, mi garganta, incluso mis pensamientos, hasta que la radio crepitó. Amanda. La voz de mi padrastro llegó a través de la estática. Buenas noticias. Vendí el rancho de tu padre para saldar algunas deudas. Mi corazón no se detuvo, simplemente se quedó en silencio. En ese momento me di cuenta de que las heridas más mortales no sangran, sino que provienen de la familia. Si alguna vez te ha traicionado alguien que se suponía que te protegía, dime desde dónde estás viendo esto y dale a me gusta, porque esta es la historia de cómo una soldado usó la disciplina del campo de batalla para recuperar el legado de su padre y su paz. Estaba dentro de la tienda de mando, el zumbido constante del generador afuera. Hace un segundo era la capitana Elena Navarro, responsable de la logística entre las unidades de combate. Al siguiente era solo una hija que había perdido el último pedazo de su padre. No grité, no lancé nada. Simplemente miré mis manos, cubiertas de polvo del desierto, de repente extrañas para mí. Los granos se deslizaron entre mis dedos, lentos, deliberados, como sangre coagulándose. Controla tu respiración, me di la orden. Inhala 4 tiempos. Contén. Exhala 4 tiempos. Contén. Cuando mi pulso finalmente se estabilizó, salí. El viento del desierto golpeó mi cara, trayendo el olor a hierro y combustible quemado. A 7000 metros de distancia, una guerra diferente acababa de comenzar. Caminé de regreso a mis aposentos, abrí mi cuaderno de campo y escribí 3 palabras en la primera página: Operación El Alcázar. No por dinero, no por venganza, sino por honor. Y juré que esta vez nadie de mi familia ganaría por engaño de nuevo. La noche se arrastró lentamente sobre el desierto. El calor se había ido, pero el aire aún llevaba esa tensión seca y eléctrica, como el momento antes de que caiga un rayo. Me senté en el borde de mi catre con el teléfono en la mano, el pulgar sobre un solo contacto: mamá. Por un segundo casi creí que se enfadaría por mí, que diría que él no tenía derecho. Necesitaba escuchar esa voz suave y familiar, que me recordara que aún había una persona en casa que me veía no como una soldado, sino como su hija. La llamada sonó más de lo usual. Cuando finalmente respondió, el tintineo de platos se escuchó débilmente detrás de ella. El ritmo doméstico y tranquilo de una cocina a la que ya no pertenecía. Mamá, ¿lo sabías? Hubo una pausa, luego su respiración temblorosa, atrapada entre la culpa y el agotamiento. Lo sé, cariño. Roberto me dijo que necesitaba pagar los impuestos de la tierra. Es complicado. Las palabras golpearon como arena en el viento. Pequeñas, afiladas, implacables. Esperé más a que me defendiera, a que lo defendiera a él, a algo que se sintiera real. Pero lo que vino después me vació por completo, porque no puedes dejar que él se encargue de las cosas por una vez. Eres demasiado militar para todo. ¿Demasiado militar? 2 pequeñas palabras, pero desgarraron más que cualquier herida de bala. Miré la pared de lona de la tienda, la tela temblaba con cada ráfaga exterior. Mi garganta se cerró. Cada instinto me decía que me mantuviera en posición de firmes, que me mantuviera compuesta. El entrenamiento te enseña cómo sobrevivir a las emboscadas, pero nada te prepara para una que suena como tu propia madre. Detrás de mí, la sargento Sofía Ramos estaba en silencio, fingiendo revisar el equipo de comunicaciones. Debió haber oído lo suficiente. Su voz rompió el silencio. Suave, cuidadosa. Señora, permiso para hablar libremente. Asentí sin girarme. Ese tono en su voz, dijo suavemente, no es táctico. Es desamor. Por un momento quise negarlo, decir que se equivocaba, que estaba bien. Pero mi reflejo en el metal pulido de mi taza de café contaba otra historia. Mis ojos no estaban agudos esa noche, estaban cansados, viejos. Salí. El viento nocturno traía el tenue zumbido de los motores desde la línea de vuelo. La luna colgaba baja y sin color, convirtiendo la arena en un océano plateado. Quería gritarle, preguntar, ¿cuántas veces tiene que sangrar una persona por su familia antes de que se considere amor? Pero en su lugar, susurré la única verdad que se sentía sólida: el desamor es temporal, murmuré. La deshonra es para siempre. Sofía no respondió.
Simplemente se quedó a mi lado, silenciosa y firme, el tipo de presencia que no pide palabras. Juntas vimos cómo el viento borraba nuestras huellas en la arena, como si el propio desierto se negara a recordar la debilidad. En algún lugar, muy lejos al otro lado de ese océano de polvo, mi madre estaba lavando platos, llamando a su silencio paz. Pero aquí fuera, bajo el peso de las estrellas extranjeras, aprendí que la paz construida sobre la traición no es paz en absoluto. Es rendición. Y nunca he sido buena en la rendición. Solía pensar que la primera vez que mi corazón se rompió fue con una llamada telefónica desde Kuwait. No fue así. Ocurrió mucho antes, en una mesa de comedor en un pueblo de la Sierra de Madrid, bajo el resplandor de una lámpara de araña que zumbaba como una abeja atrapada. Tenía 18 años, era la noche de Nochebuena. El olor a pavo asado y mantequilla de salvia llenaba la casa. Mi carta de aceptación de la Academia General Militar estaba doblada cuidadosamente en mi bolsillo, el papel aún caliente por mis manos. Esperé el momento adecuado para decírselo. Cuando finalmente lo hice, mi madre sonrió nerviosamente. Toda la mesa se quedó en silencio. Y entonces él se rió. Roberto Fuentes, su nuevo novio. Su vaso de vino captó la luz mientras lo levantaba. Así aprenderá a saludar, no a pensar, dijo. Material perfecto para esposa. La risa que siguió no fue cruel, fue peor, educada, incómoda. El tipo de risa que la gente da cuando no quiere tomar partido. Mi madre miró su plato cortando pavo que ya no probaba. Me quedé helada, mirando el puré de patatas en mi plato hasta que se volvió borroso. Mis manos debajo de la mesa se habían cerrado en puños tan apretados que mis uñas sangraban. Nadie se dio cuenta. El sonido de los tenedores raspando la porcelana se volvió insoportable. Me disculpé y subí las escaleras, cada escalón crujiendo como un secreto que se rompía. En mi antigua habitación, me senté en el borde de la cama y dejé que las lágrimas cayeran, silenciosas, controladas. El tipo de llanto que aprendes a hacer cuando el silencio es más seguro que la verdad. Llamaron a la puerta, suave, rítmico. Cuando abrí, el abuelo Jaime estaba allí, su camisa de franela oliendo a pino y tabaco de pipa. No dijo mucho, nunca lo hacía. Simplemente me entregó un pequeño libro gastado, Meditaciones de Marco Aurelio. El mundo intentará avergonzarte por tu fuerza, dijo. Construye una fortaleza dentro, una a la que no puedan llegar. Me dio un fuerte apretón en el hombro y luego se fue. Esa noche abrí el libro bajo la lámpara amarilla de mi cama. Las páginas olían a polvo, tinta y sabiduría antigua, y en esa habitación tranquila, con las risas aún resonando débilmente abajo, aprendí mi primera lección como soldado. Algunas batallas comienzan mucho antes del uniforme, y algunas guerras se libran en tu propia mesa. Cerré el pequeño libro y lo guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta como una armadura. La lección estaba allí, cálida contra mi pecho, construye una fortaleza dentro. No sabía entonces lo literal que se volvería eso. De vuelta en la tienda en Kuwait, el desierto estaba más tranquilo esa mañana, solo el silbido del generador y el distante golpeteo de una pala de helicóptero. Coloqué el libro en mi litera, mis botas gastadas, mis dedos aún con el débil olor a serrín de mi padre. Abrí mi portátil y tecleé cada pulsación deliberada como si marcara coordenadas. Para Laura Sanz. Asunto, Operación El Alcázar. Toma hostil confirmada. Pulsé enviar antes de que la vieja parte civil de mí pudiera convencerme de lo contrario. El nombre de Laura iluminó la pantalla. Compañera de la academia, abogada tenaz, la única persona en la que confiaba con la palabra no cuando el mundo quería que dijera sí. Su respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Recibido, capitana. Activando contramedidas. Espere expediente en 24 horas. 2 líneas y una promesa. Eso era todo lo que necesitaba. Esbozamos la misión en 3 movimientos. Sin drama, solo lógica fría y el latido constante del procedimiento. Fase 1. Restaurar los documentos de propiedad originales. Recuperar testamentos, escrituras, cualquier papel con tinta y marcas de dientes de manos viejas. Fase 2. Rastrear cada firma y transacción vinculada a la venta. Encontrar el vacío, la falsificación, la desorientación. Fase 3. Si mueven el activo, atacamos con fuerza, notificación legal formal,
avisar a los compradores, involucrar a las fuerzas del orden, ataque legal, quirúrgico y público. Le envié las fotos. Tenía el buzón de voz de un agente, un fax borroso, la tarjeta de presentación del agente inmobiliario. Laura comenzó a armar el papeleo como un equipo de campo. Me envió una lista de contactos, un notario en Cuenca, un especialista en búsqueda de títulos en Sevilla, un investigador privado que sabía leer una falsificación como un mapa. Sofía era el otro filo de esa cuchilla. No era abogada, era una sargento que sabía leer sistemas y personas. Bajo la cobertura de las revisiones rutinarias, investigó los registros públicos como un explorador recorre el lecho de un río, tranquila, paciente, precisa. Cuando encontró la entrada, me llamó por la línea segura con el tipo de calma que hace que tu estómago se relaje en el momento en que la escuchas. Señora, dijo con voz baja. Hay una transferencia aquí. El sello parece reciente. El nombre del comprador es una empresa fantasma. Las firmas no coinciden con la muestra de escritura a mano en el archivo. Mi pecho se apretó, no con sorpresa, sino con el satisfactorio clic del progreso. Teníamos una vulnerabilidad. Teníamos pruebas. Esa noche, bajo la misma luna pálida que me observaba en el desierto, me permití una pequeña satisfacción privada. Esto ya no era solo dolor. Era una misión. Y las misiones tienen planes. El vuelo a casa fue tranquilo. Sin charlas, sin películas, solo el zumbido constante de los motores y el sabor a metal en mi lengua. Había pasado toda una vida volando hacia el peligro. Esta vez volaba hacia la familia. De alguna manera, eso se sentía peor. Cuando el avión descendió sobre el horizonte de Madrid, la luz atravesó las nubes como cristal. Debajo de mí la ciudad brillaba, luz solar sobre acero y vidrio, todo pretendiendo ser limpio. Mi pulso se mantuvo firme. Había ensayado este momento en mi cabeza tantas veces que ya se sentía como una sesión informativa. Roberto me esperaba en el aparcamiento de mi edificio de apartamentos cuando llegué. Camisa blanca, reloj de oro, una sonrisa lo suficientemente practicada como para pasar por encanto. Se apoyaba en su coche como si fuera dueño del suelo que pisaba. Solo quería hablar, Elena, dijo apartándose de la puerta. Estás exagerando. ¿Exagerando? La misma palabra que había usado cuando me humilló en la cena de Nochebuena 10 años atrás. No respondí. Pasé a su lado, abrí la puerta y le dejé que me siguiera. El aire dentro era fresco y quieto, con un tenue olor a aceite de motor de mi bolsa de lona. Coloqué mi portátil sobre el mostrador y lo abrí. La luz azul parpadeó por la habitación, aterrizando directamente en su cara. Un solo clic. Entonces comenzó la grabación. El señor Fuentes dijo que era el único propietario. Una voz de mujer plana, profesional. La agente inmobiliaria. La sonrisa de Roberto vaciló. Vi cómo la sangre se escurría de su cara. Vi cómo sus hombros se tensaban mientras intentaba recuperarse. Sus palabras se tropezaron. Esto es ridículo. Lo interrumpí en voz baja, no vendiste tierra, Roberto. Vendiste honor. Y eso es asunto de juzgado. Silencio. El tipo que llena una habitación como humo. Lo intentó de nuevo buscando el control de la única manera que conocía, a través del contacto. Su mano se movió hacia la mía, el mismo gesto condescendiente que había usado toda mi vida, como si yo todavía fuera aquella niña en la mesa de la cena. Retrocedí medio paso. Mi voz era baja pero firme, has perdido el derecho a tocar lo que mi padre construyó. Se congeló. El peso de las palabras pareció asentarse entre nosotros, pesado como una piedra. Miré mi reloj. Tienes 12 horas, dije, para llamar a la gente y cancelar el trato. Después de eso, mi abogado llamará al fiscal. Fraude, falsificación, tú eliges. Se quedó allí en silencio, su reflejo atrapado en el cristal oscuro de la pantalla de mi portátil, pequeño, distorsionado, ya desvaneciéndose. Cuando finalmente se dio la vuelta y salió por la puerta, ésta se cerró tras él. El sonido fue suave. Final. Por primera vez desde el desierto, el silencio no se sintió vacío. Se sintió como control. A la mañana siguiente el aire se sentía más pesado, como la calma que sigue a una tormenta que aún no ha terminado.
Preparé café negro y amargo y observé el vapor subir contra la ventana de la cocina. El teléfono vibró antes de que el primer sorbo tocara mis labios. La voz de Sofía llegó, aguda y alerta. Señora, debería ver esto. Abrí el enlace que me envió. Allí estaba, una foto familiar sonriente. Roberto con su camisa de domingo, mi madre a su lado. Tiffany al frente y en el centro, cabello perfecto, iluminación perfecta. La leyenda decía, algunas personas solo saben luchar, no amar. Mi hermanastra militar está destruyendo a nuestra familia. Debajo hashtags como las armas esconden la familia es primero gente tóxica drama militar. Mi pecho se apretó. Desplacé la pantalla. Cientos de comentarios, miles quizás. Extraños llamándome soldado despiadada, controladora, una mujer solitaria que se esconde detrás de su uniforme. Y justo en medio, el nombre de mi madre. Su comentario, solo deseo que puedan encontrar la paz. Encontrar la paz. La misma frase que usó cuando eligió el silencio en lugar de la verdad. Esa única línea hirió más que cualquier insulto de extraños, porque ella no me estaba defendiendo, se estaba uniendo a ellos. Por un momento me quedé perfectamente quieta. El único sonido era el de la cafetera goteando, constante como un metrónomo. Mis manos no temblaron. Mi respiración no cambió. La ira era ruido inútil. El control era poder. Hice una captura de pantalla de toda la publicación, cada comentario, cada me gusta, cada marca de tiempo. Luego se la envié a Laura Sanz. Asunto: evidencia de difamación pública y fraude continuado. Su respuesta llegó en cuestión de minutos, recibido. Estoy pasando esto a la fase 3. Al mediodía, Laura había enviado las capturas de pantalla a la compañía inmobiliaria, a los compradores y al abogado. Adjunto iba su mensaje: este es el hombre con el que tienen un contrato. El fraude no es solo ilegal, es contagioso. El efecto fue inmediato. Esa noche la publicación desapareció. La cuenta de Tiffany se hizo privada. El nombre de Roberto fue tendencia por todas las razones equivocadas, y al amanecer, el abogado del comprador retiró el acuerdo de compra. El trato se derrumbó como una casa construida sobre arena. Una semana después, la División de Delitos Económicos de Texas abrió una investigación por fraude grave contra Roberto Fuentes y sus socios. No publiqué una palabra. No me defendí en línea. Solo observé desde mi tranquilo apartamento cómo la luz de la mañana caía sobre el suelo. El silencio era denso pero limpio. Querían una guerra pública. En cambio, les di exposición. Y por primera vez en meses, sonreí. No de alegría, sino de precisión. La justicia, cuando se hace bien, no grita. Simplemente se desarrolla. La tormenta llegó la noche en que la verdad decidió salir a la luz. Comenzó como un susurro, la lluvia golpeando la ventana como dedos que buscan una debilidad. Estaba guardando los últimos expedientes cuando mi teléfono vibró. Un número desconocido. Una voz de hombre ronca y gastada. Capitana Navarro, soy Carlos Prieto. Solía trabajar en la finca de su abuelo, arreglando suelos, puertas, cosas así. Hay algo que debería ver. Se lo dejó debajo de las tablas del suelo de su antigua habitación. Por un segundo, no respiré. La habitación se sintió más pequeña, como si el aire mismo se inclinara para escuchar. A medianoche estaba en la carretera, los faros cortando a través de cortinas de lluvia. Los limpiaparabrisas se movían al ritmo de mis pensamientos, constantes, deliberados. Cuanto más me acercaba a el Alcázar, más se sentía como conducir de vuelta a un recuerdo que nunca terminé. Cuando llegué al rancho el lugar se veía casi igual, solo más viejo, más solitario. Los pinos se inclinaban bajo el viento, sus sombras estirándose largas sobre el porche. Dentro las tablas gemían con cada paso, como si la casa aún recordara las botas de mi padre. Carlos me encontró junto a las escaleras, linterna en mano. Aquí, dijo señalando la pared del fondo. Me arrodillé en el suelo gastado de la antigua habitación de mi abuelo. La madera estaba fría contra mis palmas. Con cada tabla que levantaba, el polvo se elevaba a la luz como humo. Luego lo vi, una pequeña caja de hojalata oxidada por los bordes, pero aún bien sellada.
Dentro había papeles doblados, amarillentos y frágiles. Y un sobre mi nombre escrito con la letra de mi padre, firme, deliberada. Mi garganta se cerró. Casi podía escuchar su voz de nuevo, firme y tranquila, incluso al final: nadie podrá vender o transferir esta tierra. Pertenece a mi hija, Elena. Este es su bastión. Su firma. Un sello de notario. Un segundo documento, un testamento debidamente notariado, legal, vinculante, real. Por la mañana, Laura lo tenía verificado. Auténtico, dijo, su voz más suave de lo que nunca había escuchado. En la audiencia, Laura leyó la carta en voz alta. Las palabras llenaron la sala como el sonido de un himno. Mi madre se quebró primero, las lágrimas cayéndole entre los dedos. Roberto permaneció rígido, la mandíbula apretada, despojado de toda excusa. El juez se reclinó con los ojos fijos en mí. Esto no es solo prueba legal, dijo. Esto es legado. Por primera vez me permití exhalar. La guerra había terminado. La fortaleza había resistido. La sala se vació lentamente como una marea retrocediendo después de una larga y brutal tormenta. Me quedé un momento en silencio. La carta aún caliente en mis manos. Afuera el sol se abría paso a través de un cielo que había estado gris durante semanas. No se sentía como victoria, solo como liberación. 2 semanas después, los titulares contaron el resto: Roberto Fuentes condenado por fraude de propiedad. Libertad condicional, restitución, disculpa pública. Los seguidores en línea de Tiffany desaparecieron casi de la noche a la mañana. Internet da más rápido que la justicia. Sus publicaciones se convirtieron en disculpas envueltas en perfumes y filtros de luz. El mundo había seguido adelante. Pero yo no. Todavía no. Cuando regresé a El Alcázar, la carretera serpenteaba entre los mismos pinos que una vez se alzaron sobre mi infancia. El aire olía a lluvia y cedro. El rancho se veía más pequeño ahora, pero también más limpio, como una herida que finalmente sanaba. Cambié las cerraduras esa primera tarde. La vieja llave hizo clic una vez en el nuevo latón, y algo profundo dentro de mí se alivió. En el porche encontré la bandera que mi padre solía colgar cada 1 de noviembre, descolorida por los bordes, suave por años de viento. La levanté de nuevo. La tela atrapó la brisa, temblando contra el azul del cielo de Madrid. Al atardecer, la barbacoa humeaba. Laura sirvió vino tinto en vasos de hojalata. Sofía volteó las chuletas con precisión militar. Algunos veteranos locales del pueblo se unieron a nosotros, riendo con facilidad, sus botas raspando la terraza. Cuando brindaron, no fue ruidoso, fue honesto. Por la capitana Navarro, dijo Laura, levantando su copa. ¿Quién nos enseñó lo que significa la disciplina en la vida civil? El vino ardía dulce y lento. Por primera vez en meses me reí en voz baja sin armadura. Cuando los invitados se fueron, el rancho volvió a su antiguo silencio. Entré, abrí la caja de hojalata una última vez y coloqué la carta de mi padre en un marco de madera sobre la chimenea. La tinta se había desvanecido, pero el mensaje no: este es su bastión. El teléfono sonó justo cuando los grillos comenzaron su canto nocturno. La voz de mamá suave, tentativa: Elena, lo dejé. Solo necesitaba decírtelo. Cerré los ojos, el peso de los años presionando y levantando a la vez. Gracias, mamá, dije en voz baja. Eso es lo primero honesto en años. Afuera el viento volvió a levantarse, trayendo el olor a pino y a viejos recuerdos. La bandera susurró suavemente en la oscuridad. Me senté en el porche con mi café, la taza tibia en mis manos, observando las estrellas ascender sobre la cresta. La paz no es el fin de la guerra, pensé. Es la recompensa por haberla sobrevivido. Algunas guerras no terminan con ruido, terminan con paz. Elena no luchó para ganar, luchó para recordar quién era. Si alguna vez has estado solo para proteger lo que es correcto, esta historia es para ti. Dime desde dónde nos ves y comparte tu historia abajo. Y si esto te llegó al corazón, dale a me gusta, suscríbete y recuerda, a veces las victorias más silenciosas significan lo más grande.